Soy Silvia Mañavaca y estoy en Autores por Autores. Silvia, ¿cómo te acercaste a la obra de Borges? Yo creo que fueron dos vertientes que se sumaron para constituir una especie de torrente de pasión. Una de esas vertientes es la profesional. Yo me he dedicado a la historia de la filosofía con particular interés en la filosofía medieval, la filosofía, el pensamiento que se desarrolla durante la Edad Media y a inicios del Renacimiento. Esto de un lado, y de otro lado soy una lectora, si bien muy selectiva, muy pertinaz. Vuelvo sobre el mismo autor una y otra vez, y esto me ha pasado con Borges muchas veces. Entonces encontré en ese entrecruzamiento una beta que me pareció muy rica como para después darla a conocer, o en fin, plantearla a otros eventuales lectores para que enriquecieran su interpretación de la literatura borgiana. Uno se pone a pensar en ese universo que es una biblioteca, cómo era esa biblioteca familiar, y si ahí habían libros de Borges, y si te acercaste a esos libros de Borges en esa primera lectura. Yo me acuerdo que el primer ejemplar que tuve no fue que tuve en mis manos de una obra de Borges, fue hace muchos años, siendo yo prácticamente una adolescente, en una editorial, en una selección que la editorial MC había publicado había hecho una antología poética, y sobre todo con los las primeras exploraciones poéticas de Borges, Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín, que me dejaron absolutamente fascinada, y en una materia del secundario que era literatura. Así que bueno, ese fue mi primer acercamiento. Silvia, a mí me gustaría ya empezar a recorrer un poco tu libro. Uh-huh. Y en este libro que vos trazás desde la Edad Media de San Agustín del siglo IV, la caída del Imperio Romano, esa introducción que vos haces a los autores, es decir, vos los contextualizás, hasta Nicolás de Cusa, que es cuando ya estamos ahí en el borde del Renacimiento, exactamente. Ese libro que acerca también, o es también, una clave de lectura para ciertos textos de Borges. ¿Cómo es ese feliz encuentro entre Borges, esas lecturas de Borges de la Edad Media, y esa lectura que vos hiciste de la Edad Media y que vos presentás a los lectores de tu libro para acercarlos a ese recorrido de la Edad Media? En 7 noches, y lo tengo por acá el texto, de manera que lo voy a leer literalmente, Borges dice esto: la idea de un texto capaz de múltiples lecturas es característica de la Edad Media, esa Edad Media tan calumniada y compleja que nos ha dado la arquitectura gótica, las sagas de Islandia y la filosofía escolástica, en la que todo está discutido. De manera que, bueno, este fue el input, digamos así, inicial. Pero yo diría que cuando empecé a indagar en lo que colegas y no colegas habían escrito sobre la literatura borgiana y especialmente sobre el entrecruzamiento que hace Borges de filosofía y literatura,
me encontré con algunas hipótesis. Por ejemplo, para Juan Arana, las ficciones de Borges son una suerte de banco de prueba de la filosofía. Para Alan Paul, la pasión borgiana por la filosofía quizás haya sido transmitir, divulgar, etc. Para Edgardo Gutiérrez, Borges urde tramas narrativas en los laberintos metafísicos de los filósofos. Para Ana María Barrenechea, por ejemplo, Barrenechea plantea el entrecruzamiento de los planos filosófico y literario cuando señala que el arte de Borges como escritor consiste en vitalizar, ¿no?, hacer vivo lo que a priori parecería abstracto. Y por último, Juan Nuño propone inventar para Borges una categoría intermedia entre lo filosófico y lo poético, porque es un escritor capaz de imaginar abstracciones. Yo creo, y este me parece que es la clave del ensayo que, con perdón de la redundancia, ensayé, consiste en esto, consiste en partir de este hecho. Yo creo que Borges no medita filosóficamente sobre lo que ocurre ante su mirada de lector. Ese es el caso de una tragedia griega, por ejemplo, sino del coro en la tragedia griega, sino que lo que a Borges se le ocurre, estoy convencida de esto, es en sí mismo filosófico. Y desde luego esto no significa ser un filósofo de profesión, ni mucho menos proponérselo. Al contrario, me parece que implica que lo vivido y lo leído se ha vivido y se ha abordado con y desde preguntas filosóficas. Me parece que es más profundo el imbricamiento que hay, o la imbricación, perdón, que hay entre filosofía y literatura en el caso de Borges, ¿no? Creo que es eso. Ahora, pensando en la obra de Borges, en la literatura de Borges, ¿crees que ayuda a desmistificar en algún punto ciertos prejuicios que todavía tienen muchos hoy en día sobre ese periodo histórico que es la Edad Media? Sí, sin la menor duda, porque Borges dice por ahí, no me acuerdo exactamente dónde, de mí me gustaría decir que fui, no sé si soy un gran escritor, pero sí que he sido un gran lector. Es más, me parece que lo que Borges ha leído, que es inmensa la cantidad de páginas por las que ha transitado, de toda especie, género, lugar, tiempo, etc., no es tan oceánica como por lo menos yo, y sé que muchos, supuse en un comienzo, hace muchos años. Yo creo que lo distintivo de Borges es lo bien que supo leer. Es más, me había propuesto, o al comienzo, cuando estaba por terminar en la fase final de revisión de este ensayo sobre los filósofos medievales en Borges, me había propuesto un título, en lugar de este tan aburrido, me había propuesto un título que era Borges el pez espada. Porque me parece, porque digo que Borges es un gran lector, sabe leer. En el Fárrago, y muchas páginas medievales son farragosas, en el Fárrago de argumentaciones, debates y demás, él sabe pescar exactamente en profundidad en qué consiste el conflicto, ¿eh? El enfrentamiento entre dos posiciones, o dos maneras de resolver un problema, y sobre todo porque los problemas que hay en la literatura borgiana no conciernen a lo que,
yo suelo llamar el periodismo filosófico que se cultiva actualmente. En la Edad Media los problemas eran los del tiempo, los del ser, los del hombre, los del azar, en fin, eran los problemas realmente gruesos. Y los que siempre han desvelado el pensamiento filosófico. De tal manera que hay que partir del Borges lector en un viaje que es de dos direcciones, y una parte del Borges lector, ese Borges, la remite a una Edad Media y la ayuda a comprenderla, ¿sí? Y ayuda a comprender también, precisamente por el tipo de mirada que Borges tiene, la actualidad de los planteos medievales, aunque no sea el de las respuestas. Lo que importan son los planteos de la Edad Media. Este es el tema. Me gusta, ya que estamos hablando de estos temas centrales, vos planteas en el libro que hay que tener en cuenta que los filósofos medievales, con los matices que uno podría hacer, por supuesto, parten de una certeza, que hay cosmos, no hay caos. Hay un orden. Y ese Borges, que aunque es escéptico, que sabe que tal vez no hay forma de acceder a él, sí busca una clave, una forma de desciframiento de la realidad. Me gustaría que nos expliques un poco esa idea que tan bien trabajas en distintas partes del libro. Yo creo, primero, que hay una cuestión que es un supuesto premoderno. También la Edad Antigua tuvo el supuesto del orden. Lo que ocurre es que la Edad Media quiso dar con una clave que o le permitiera descifrarlo o bien le permitiera aceptarlo. Y esa clave fue la voluntad de un Dios que en realidad, sí, después el dogma dice que crea a partir de la nada, etc. Bueno, recién está dicho en el libro segundo de Macabeos, no en el Génesis, en ninguno de los dos relatos del Génesis. En los relatos del Génesis lo que se plantea es una especie de caos primigenio. Lamentablemente yo no sé hebreo, pero mis amigos que sí lo saben y colegas que sí lo saben me dicen que se trata de una suerte de amasijo, ¿no? Para decirlo con Silvio Rodríguez, una suerte de amasijo. Y en ese amasijo Dios pone orden separando las aguas de la tierra y separando los peces del mar y de las aves que pone en el cielo, etcétera. Bueno, pero eso es crear, es poner orden, porque lo demás, esa indeterminación, es nada. Hablabas de los problemas de la Edad Media, ¿no? Y mencionabas el tiempo, el ser, el hombre, el azar, y que han despertado tanto en el tema filosófico, y decís lo que importa son los planteos, no tanto las respuestas. Y son temas que aparecen en la literatura de Borges, son temas que fueron pensados en la Edad Media y siguen siendo muy actuales, ¿no? Como el tema del tiempo, de Dios, del universo. De algún modo, estos temas los pones en evidencia en el libro a través de este vínculo, o sea, están atravesados por la relación entre la literatura y la filosofía. Sí, sin duda alguna. Tengo localizadas incluso las ediciones que Borges, con un alto grado de verosimilitud, pudo haber utilizado de los textos medievales, ¿no? De algunos textos medievales. Y una colega que se doctoró cuando yo era jurado de su tesis y demás, acaba de descubrir en la Biblioteca Nacional de la calle Moreno, de la calle Moreno, una de esas ediciones
que fue exactamente la que Borges usó porque está anotada con lápiz al margen, en los márgenes por él. Pertenece a un capítulo que es dedicado a Pedro Damián, en La otra muerte, que yo creo que es central. Todos mis colegas europeos lo primero que hacen es preguntarme por qué quiere decir cuchilla, por ejemplo, ¿no? Una cuchilla entrerriana, o algunas cosas, que es una refriega, donde supuestamente muere el protagonista y demás. Pero es otro de los nudos. Hay distintos nudos borgianos, ¿no? El de la concepción del tiempo es uno de esos nudos y se da con el caso de Pedro Damián, sin duda alguna, ¿no? Pierre Damiani, como vos haces en el Pierre libro, Damiani. para discriminarlo de lo que es la ficción, de lo que fue ese filósofo tan rígido, si se quiere, Muy rígido. como vos señalabas. Pero volvamos entonces a Pierre Damiani y pensemos en esa otra muerte y te pregunto, ¿Dios es posible que no haya, que pueda borrar a Roma? ¿Es posible? Lo que es, el planteo es el siguiente. Pedro Damiani dice, bueno, Dios puede hacer o no puede hacer que Roma haya sido fundada. Lo que a Pedro Damiani, o lo que a Pierre Damiani, el Pierre Damiani histórico, realmente le molesta, es que cualquier proposición comience con la frase Dios no puede. Dios no puede hacer tal cosa. En definitiva, para la posición de Pierre Damiani, Dios puede hacer que la fundación de Roma no haya existido con todas las consecuencias que eso traería, porque la historia hubiera sido diferente. Pero puede hacer eso si quiere. Lo que pasa es que no quiere. En consecuencia, por eso hemos tenido la historia que hemos tenido. Pero ¿y si quisiera? El problema es, ¿y si quisiera? Y si quisiera estamos suspendidos en el abismo. Eso es lo que, así como a Pierre Damiani le molesta que un párrafo empiece con Dios no puede, a nosotros nos pone, y con razón, muy nerviosos, esto de estar pendiente de la voluntad de un Dios que juega los dados. Me gustaría también una reflexión sobre otro gran filósofo de la Edad Media. Todos lo son, pero digo, me parece que también Borges siente una cercanía y sobre todo para representar o para apoyar su idea de autor, de creador, de poeta en Escoto Erígena. Me gustaría que nos vincules el pensamiento de Escoto Erígena con esa particular forma en que Borges plantea la imagen del creador, del autor. Claro, la idea de un Dios en proceso, esto es, de un Dios que se va desplegando, no puede sino capturar la atención de alguien que ha soñado con un libro donde todo estuviera contenido. Y yo creo que ese es el punto de contacto entre Escoto y Borges. Y hay otro, que es la alegoría. Y un tercero, yo me animaría a pensar, aunque esto no lo sostendría por escrito, todavía es algo que, en fin, siempre me ha quedado dando vueltas por ahí, un tercero, que es la idea de infierno. Para
escoto. Escoto está muy cerca de una idea que Borges expresa en un poema que se trata de uno de mis favoritos, uno de los tantos que él escribe como resultado de su lectura de la Divina Comedia, que se llama Del infierno y del cielo. Y cuando el tiempo cierre sus puertas, entonces la contemplación de un rostro, tal vez el de la amada, tal vez el tuyo, contemplación eterna, inmóvil, incesante, será para los elegidos paraíso, para los réprobos infierno. Y creo que es esa la idea central de infierno, de condenación en definitiva, que Borges recoge ciertamente con variantes en esa postulación, en ese poema en realidad, porque muchos de los poemas borgianos son postulaciones en definitiva, ¿no? ¿Recordás algún otro que estabas haciendo referencia a estas postulaciones? Sí, claro, tantísimos otros. Bueno, este es el resultado de la lectura que Borges hace de la Divina Comedia. Yo no incluí el texto de la comedia, sé que algunas de las preguntas de ustedes podían discurrir por ese lado, pero bueno, yo no incluí las páginas que Borges escribe en 9 ensayos dantescos sobre la Divina Comedia, porque no me parece que haya sido lo mejor de la literatura borgiana. Yo insisto en esta idea del lector como pez espada que pesca en profundidad y después lo que reemerge en él es poesía sobre la poesía de Dante, ¿no? Es uno de los... Hay muchísimas páginas sobre lo que a él le inspiró la Divina Comedia, sobre todo el infierno, ¿no? Donde, por ejemplo, en Infierno 5:129, o sea, cuando Dante presenta las famosas figuras de Pablo y Francisca, de los amantes, Pablo y Francisca, que eran cuñados en realidad y fueron sorprendidos en infidelidad por el hermano de Pablo y el marido, obviamente, de Francesca. Sobre esa línea de Infierno 5:129, Borges escribe lo siguiente: dejan caer el libro, ellos se encuentran, Pablo y Francisca, físicamente por primera vez, a propósito de estar leyendo un libro de caballería. La historia de amor que se relata en ese libro de caballería, fíjense lo que Borges hace. Él hace un poema sobre la poesía de Dante que Dante construye sobre un libro de caballería, ¿no? Dándole la razón, obviamente, a Eco cuando dice que los libros hablan de libros. Pero bueno. Jugando un poco con los títulos, filósofos medievales en la obra de Borges, se iba a llamar Borges el pez espada, Ajá. por esta idea de lector que mencionabas. Sí. Y pensando en la idea de lector, el libro Borges, Libros y Lecturas, que es un libro donde justamente están todos los libros que fueron de alguna forma marcados, señalados por Borges, donde Borges leía y hacía marcaciones al margen, haciendo anotaciones, y daban estas marcas, estas señales, una nueva lectura, ¿no?, hacia el lector que se encontraba con estas marcas. Pensando en esta idea de estas marcas que nos deja el autor, nos deja Borges en los libros, te quería preguntar si después de la lectura de filósofos medievales en la obra de Borges,
nos permite, ¿no? Como pensando en la obra de Borges como una ópera aperta, ¿no? Esta obra abierta que nos permite hacer una relectura de su obra. Sí, bajo un nuevo cariz, sin duda, sin duda. Porque en el fondo lo que permite, si no descubrir, por lo menos redescubrir y sin la menor duda ahondar, esa por lo menos es mi esperanza, es cómo funciona la mente borgiana. Lo cual va más allá de ciertas técnicas poéticas. No es que esté yendo yo en desmedro de lo que es una poética, simplemente señalo que su tipo de pensamiento es, insisto, un tipo de pensamiento de índole filosófica. Y esto es lo que se refleja con absoluta claridad en su literatura. Por supuesto, yo no tengo la capacidad de escribir filósofos modernos en la obra de Borges, pero estoy segura de que eso se puede hacer. En el transcurso del libro que vas recorriendo la historia de la filosofía medieval, me detengo ahora en el siglo XII, en la querella de los universales, en esta cuestión lingüística, y que Borges alude, según vos lo marcás en tu ensayo, a este tema en distintos momentos de su obra. Pero él habla, y a esto es a donde quiero que nos ayudes a reflexionar, de una disputa que se desarrolla en el tiempo y agrupa de un lado a Parménides, a Platón, a Spinoza, a Kant, y por el otro a Heráclito, a Aristóteles, a Locke, a Hume. Esas dos formas distintas de plantarse frente al mundo. Es el día de hoy que la pregunta sigue teniendo validez. Lamentablemente hace tiempo que estoy desenganchada, porque no he tenido hijos y por tanto no tengo nietos adolescentes, entonces estoy desenganchada de algunas conversaciones o discusiones entre adolescentes, no sé si se dan en esos términos o no, pero hubo un tiempo, no tan lejano al fin y al cabo, en que en algo parecido a las pijamadas, ¿no?, de hoy, se enzarzaban, lo mismo que nosotros cuando éramos adolescentes, en discusiones de este tipo. No existen los amigos, existe la amistad. No, puede decir otro, no es verdad. Los amigos existen porque existe la amistad. No hay nadie, en el fondo, que ante una pregunta de ese tipo, a sabiendas o no, y es mejor que sea a sabiendas, porque es un modo de conocer mejor el propio pensamiento, no hay quien no se alinee en el realismo o en el nominalismo. Aún hoy, aún hoy. Yo tuve una hermana, mi única hermana, que era científica, y era una realista, aunque hoy en día, dice Borges, casi nadie es realista, o todo el mundo es nominalista, pero era una realista que decía, no, el oro existe realmente, ¿no? En virtud de eso es que tenemos anillitos y cadenitas y barritas, pero el oro existe realmente, ¿no? Pero lo decía verdaderamente con pasión. La formulita es simplemente nuestra manera de señalarlo. Pero ella creía en las esencias, sin la menor duda. Hay gente, a mí me sigue sorprendiendo porque soy una nominalista ya irrecuperable, pero
Pero bueno, hay personas que siguen siendo realistas, sin duda, sí. El otro costado que quería abordar y que tiene que ver con otro capítulo y con otro gran filósofo de la Edad Media, pero ya del lado árabe, que es Averroes, y que implica también otra faceta y que tiene que ver con lo que sucedió en España, con la introducción de la obra aristotélica que estaba perdida y que tiene que ver con ese diálogo de las tres religiones, las tres religiones en diálogo y que abre la puerta a pensar en la traducción. Claro. Por supuesto, yo comparto la opinión, empecemos por el final, comparto la opinión de que la traducción es un género filosófico, pero además de esto, creo que traducir implica dos lenguajes diferentes. De lo contrario no se puede hablar de traducción. Dos lenguajes diferentes son dos mundos diferentes. Esto significa, en mi opinión, que hay que partir de la conciencia de la heterogeneidad. Para que la heterogeneidad no se convierta en una barrera y poder superarla en términos de convivencia y en términos de peregrinaje juntos en esta vida, creo que hay que aceptar esto, hay que aceptar la heterogeneidad. Y me parece que en la búsqueda de Averroes, que es la página que él le dedica al pensamiento de Averroes, de esa enorme figura que junto con la de Maimónides son lo mejor que España, la tierra de España le ha regalado, no solamente a la Edad Media, que le ha regalado a Occidente. La gran figura, la búsqueda de Averroes, yo creo que apunta fundamentalmente a eso, porque Averroes no logra superar, por no haber tenido un traductor, como si Abendaud lo fue, por ejemplo, ¿no? Abendaud fue un gran traductor que pertenecía a la Escuela de Traductores de Toledo, ¿sí? De manera que, bueno, esto es importante. Yo creo que lo fundamental de la búsqueda de Averroes va por ahí. Pasamos ahora a una figura ya hacia el final de la Edad Media y que tiene que ver con Nicolás de Cusa. Y la última pregunta que yo quería trasladarte, Silvia, tiene que ver con los puntos en común de Cusa con Escoto Erígena y ese neoplatonismo que está en ambos. Si Borges no es muy afecto a ese neoplatonismo, ¿cómo ves eso? Sin duda alguna lo es. Creo que Borges piensa neoplatónicamente en muchos temas, pero sobre todo en este que recién, hace un momento, perdón, acabo de usar recién borgianamente. Recién el uso argentino de recién no es el uso que en la lengua española se debe dar recién, que tiene que anteponerse a un participio pasado, recién llegado, por ejemplo. En cambio nosotros no lo usamos con participio pasado, lo usamos con verbos conjugados, por ejemplo, tal cosa, recién me fijo. Borges lo usa en el sentido argentino. Pero bueno, esos individuos de la Real Academia Española, como él mismo decía, se niegan a admitirlo. No importa. Prosigamos. El hecho es que hace un momento rozamos el tema de un Dios que se despliega, y a Borges le encanta pensar
el mundo como una biblioteca que se subsume en un libro y ese libro en una página que se va desplegando. Hay un amor por lo universal que resulta en lo particular, y esto es lo que, en mi opinión, mancomuna la visión que Borges tiene, y el amor, me atrevería a decir así, que Borges tiene por un pensador como Escoto, Erígena o Eriugena, y un autor como Nicolás de Cusa, ¿no? Creo que la cosa va por ese lado. Pensando en la obra de Borges, en este lector voraz, en este lector pez espada, en los libros que mencionaste, en los autores, en los filósofos, y también de qué forma como lectores nos acercamos a la obra de Borges. Mucho se ha dicho que Borges es un autor universal, se lo ha mencionado, aparece en muchísimos lados, y en esta contraposición entre la fama y la obra, muy pocos se acercan a la obra de Borges. Y te escuchaba mencionar tu poema favorito de Borges, ¿no? Del infierno y del cielo. Como lectores, ¿de qué manera invitás a un lector a leer la obra, a abordar la obra de Borges? Por ejemplo, en esta idea que te digo, que muchos conocen la fama de Borges y no conocen la obra de Borges. Yo no me esperaba esa pregunta, pero no puedo sino responderla con algo que es muy irreverente. ¿Puedo? ¿Sí puedo? Estaba yo en un bar cerca de casa, tomando unas notas para terminar la redacción de este ensayo, y con un ejemplar de esta edición de la obra completa borgiana. Y entonces se acerca un amigo, lo puedo llamar así, porque me ha ayudado a dejar de fumar, me ha ayudado a un montón de cosas, que era el mozo, dueño además del bar, y entonces se fijó y me dijo, pero lo que lee esta mujer. Le digo, ¿por qué? Y porque no, como son cosas difíciles. Y entonces, sabiendo que él vive en Lanús, y yo conozco bien Lanús, le dije, usted para llegar a su casa toma por tal calle, ¿sí? Vio que tienen las casitas prolijitas y bajas, con una especie de jardín por delante, donde hasta en algunas todavía quedan algunos enanitos de jardín, de cemento, ¿no? Sí. Miren lo que escribe. Miren lo que escribe Borges. Entonces busqué, en este momento no me acuerdo dónde está, y le leí: la casita no se le animaba a la calle. Y nunca me voy a olvidar de la reacción de este hombre, que yo creo que ahí descubrió la literatura. Quiero pensarlo así, porque tiró la bandeja y dijo, pero la... etcétera. Que desde él era una expresión de absoluta admiración. Entonces me decía, pero ¿por qué a uno no se le ocurren esas cosas si las sabe? Y entonces yo le dije, porque no somos escritores, y sobre todo porque no somos poetas. Esa es la función que tienen los poetas en este mundo, ¿no? Gracias, Silvia, un placer enorme. Me gustaría pasar brevemente sobre un texto que es aquel con el que
después de la introducción, se abre el libro, que es Los teólogos, que pertenece a el Aleph, y que de algún modo está fundado en una polémica, en un debate que es uno de los debates más importantes que Agustín enfrenta en esa obra gigantesca que es La ciudad de Dios. Este cuento de Borges, Los teólogos, dice lo siguiente. El cuento se abre con una breve historia, la breve historia de un equívoco, y dice así: entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro. Ardieron palimpsestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, recordemos esto, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de la ciudad de Dios, que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior, y él en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial. Ese texto se refiere obviamente a la doctrina del eterno retorno. Y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor, esto es San Agustín, solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea, supo que a orillas del Danubio, la novísima secta de los monótonos, llamados también anulares, profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será, o sea, la del eterno retorno. Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, que se había distinguido por un tratado teológico, iba a impugnar tan abominable herejía. Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última, porque en el fondo esta página de Borges probablemente tenga que ver sobre todo no únicamente con el fanatismo, y no especialmente con el fanatismo, en este caso religioso, sino con la envidia. Borges pudo haber pensado en el caso de Juan de Panonia por esta imbricación que muchas veces hace entre lo fantástico y lo histórico, en un poeta húngaro del siglo XV, Iván Székely. Lo cierto es que en el relato de Borges, Aureliano resolvió, cito, adelantarse a Juan de Panonia y refutar a los heréticos de la Rueda, o sea, estos que creían en el eterno retorno. El protagonista del cuento, este tal Aureliano, se sumerge, dice el texto, en un trabajo laboriosamente trivial. Es una de las tantas ironías terribles de Borges, ¿no? Plagado de expresiones del latín escolástico, y el uso que hace aquí, la ejemplificación que hace aquí, denota su frecuentación del latín escolástico. 9 días le tomó ese trabajo. El 10º le fue remitido un traslado de la refutación de Juan de Panonia.
Y aquí Borges escribe un punto y aparte. Yo creo que de esa manera prepara al lector para ponderar la reacción de Aureliano ante un adversario preocupante. Luego de esa pausa se lee que la refutación de Juan era casi irrisoriamente breve. Aureliano la miró con desdén y luego con temor. Pero surge en la diócesis de Aureliano otra herejía, la herejía histriónica, que sostenía que no hay dos instantes iguales, y el problema sigue siendo el tiempo, que cuando alguien mira la luna los ojos humanos la ven por primera vez, que cuando se toca la tierra se toca lo que no tocaron las manos, y que Dios está por crear el mundo. Entonces se trata, obviamente, esta segunda herejía de una exacerbación de la irrepetibilidad del tiempo afirmada por Juan de Panonia cuando refutó a los anulares. Aureliano consigue involucrar a las autoridades de la ortodoxia, Juan de Panonia como propugnador de esta segunda herejía, descontextualizando, esta es una de las tantas claves del texto, descontextualizando el texto de su envidiado colega. Más aún, presencia su ejecución en la hoguera. El instigador presencia la ejecución porque no hacerlo era confesarse culpable. Fíjense que el texto comienza con la mención de la hoguera y termina con la mención de la hoguera. Encendida por la no comprensión, en aquel caso de los unos, también termina con otra que arde básicamente por la misma razón. La hoguera iba a llevarse a Juan de Panonia cuando, sigue la historia borgiana, Aureliano se atrevió a alzar los ojos. Las ráfagas ardientes se detuvieron. Aureliano vio por primera y última vez el rostro del odiado. Le recordó el de alguien, pero no pudo precisar el de quién. El texto de Borges dice también, como al pasar, que Aureliano no lloró la muerte de Juan, pero sintió lo que sentiría un hombre curado de una enfermedad incurable que ya fuera parte de su vida. Después dejó que los años pasaran sobre él. Borges imagina que en Ibernia, zona clave en la constitución del pensamiento medieval, allí nace Scoto-Erigena, lo sorprendió una noche hacia el alba el rumor de la lluvia. Un rayo al mediodía incendió los árboles. Y Aureliano pudo morir como había muerto Juan. Entonces, enfrentados en los avatares de la vida humana, por decisión de Aureliano, quedan mancomunados en una especie de conflagración final que cancela, yo diría, la vacuidad de lo particular, ya que hablábamos de esto, ¿no?, hace un momento. En lo que toca al plano divino o trascendente, es imposible no citar el célebre párrafo con el que se cierra Los teólogos. El final de la historia solo es referible en metáforas, ya que pasa en el reino de los cielos, donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión en la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso,
Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona.